La obediencia y la fe son necesarias para experimentar las bendiciones del Señor. Dios les bendiga. Bienvenidos a este momento donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos entrar ahí a su hogar, a donde quiera que usted se encuentre. Le agradecemos esta confianza. Y si no lo ha hecho todavía, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Centro Mundial de Oración, y también aquí en el Facebook. Y no se lo olvide, ahí en el YouTube, hacerle clic también a la campanita para que pueda recibir también las notificaciones de cada video que estemos subiendo, Dios mediante, cada semana, las semanas siguientes. El tema que estamos tocando el día de hoy es una continuación de la serie La Conquista de la Fe, parte 4. El tema es el milagro del Jordán. Y estaremos allá en Josué capítulo 3, versículo 3, a lo que la Biblia nos dice de la siguiente manera. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A manera de introducción, sabe que no siempre sabemos qué hacer cuando somos confrontados por conflictos. La pregunta importante es cómo debemos actuar cuando enfrentamos algún problema. Y es interesante que el pueblo de Israel enfrenta un obstáculo llamado Río Jordán. Pero a través de Josué, aquel hombre caudillo que Dios había escogido en lugar de Moisés, Dios les da las instrucciones necesarias para superar aquel obstáculo llamado Río Jordán. Y el pueblo obedece y confía en la palabra de Dios a través de Josué, y así es como ellos pueden lograr lo que parecía algo imposible. Logran cruzar el río Jordán, logran cruzarlo. Y el Señor realizó una gran proeza en medio de la comunidad hebrea. Pero hubieron algunas cosas que ellos tuvieron que hacer previo a lo que fue el cruce. Y eso es lo que quisiera estar viendo en este momento. Así que prestemos mucha atención, por favor. Y el primer aspecto en sus notas, número 1, ahí en Josué 3, del 1 al 5, sabe que de entrada se nos muestra a un Josué como un líder que era diligente, ya que dice la palabra de Dios que él se levanta muy de mañana, lo cual esto indica que estaba presto para lo que el Señor ordenaría ese día. El pueblo tenía que avanzar a la tierra prometida, era para lo que ellos estaban ahí en el río Jordán. Querían cruzar, querían conquistar, querían pasar a la tierra prometida. Así que partieron, saliendo de una ciudad llamada Sittim hasta llegar al río Jordán. Y la vida de un pueblo que tenía que avanzar a la tierra prometida era un cometido muy importante, era algo que se tenía que hacer, pero tenían que prepararse. Así que ellos parten de esta tierra, y la vida de un cristiano, de la misma forma que estos hombres tuvieron que salir, tuvieron que partir de Sittim, no puede ser una vida pasiva. La vida de un cristiano no puede ser una vida de a ver qué pasa, a ver qué sucede, sino que ellos tuvieron que de inicio partir, tuvieron que salir de donde ellos estaban, el pueblo de Sittim, es decir, tuvieron que hacer algo al respecto. Y mucho menos se debe permitir, no solamente ser no pasivos, sino que no podemos permitir que el desánimo nos paralice. La iglesia debe marchar con firmeza, y la iglesia debemos dejar a un lado, por así decirlo, nuestro Sittim y seguir a la presencia de Dios. Porque créame, Dios tiene el tiempo perfecto para todo. El pueblo de Israel tuvo que guardar pasivamente durante 3 días a la orilla del Jordán. Si usted recordará, Dios le pide a Josué que le diga al pueblo que se prepare, que le diga al pueblo que se santifique. Y era una preparación previa, válgame la redundancia, a lo que era el cruce del Jordán. No era solamente de cruzar, a ver qué pasa. No. Se requería, porque quien les iba a guiar era la presencia de Dios. Por lo tanto, ellos debían tener un tiempo de preparación para la conquista.
Y esta preparación consistía en estar atentos al movimiento de los sacerdotes que trasladaban el arca del pacto. Esto habla de la importancia de estar al tanto de lo que Dios hace y evitar distracciones. Era bien importante, era clave que el pueblo de Israel estuviese atento a lo que los sacerdotes hacían. Ellos debían estar atentos a que el arca del pacto se levantara, que el arca del pacto empezase a ser movida por los sacerdotes. De eso dependía todo. Ellos debían estar preparados. Y es interesante que aunque debían estar atentos al movimiento del arca del pacto, debía haber una distancia, bien interesante ese aspecto, de aproximadamente 1 kilómetro entre la presencia de Dios y el pueblo. 1 kilómetro entre el arca del pacto y el pueblo. Es decir, no podían ir pegaditos, sino que esto habla de 1 kilómetro a la distancia. Y el hecho de pensar de que ellos tenían que ver que el arca del pacto se levantara, esto me habla de que debían estar atentos. No las tenían aquí a 50 metros, estaba casi a 1 kilómetro. Esto habla de que tenían que estar atentos al movimiento de esa arca, porque no estaba muy cerca. Ahora, y esto me habla también de que debe haber ese aspecto de reverencia a la presencia de Dios. El pueblo debía santificarse antes de cruzar el río Jordán. Esto era otro requerimiento, este era otro aspecto de esta preparación, de que ellos tenían que prepararse, limpiar sus cuerpos, lavarse. Y esto habla de mantener una comunión con Dios en primer lugar. Repito, lo acabo de mencionar, no era solamente de cruzar el Jordán, no era solamente ahora sí todos a correr, aquí estamos frente a la tierra prometida. No, debían prepararse, debían estar viendo lo que sucedía con la presencia de Dios. Ellos debían verse a sí mismos y limpiarse, lavarse. Y este elemento era de suma importancia porque era Dios quien pelearía por ellos. Por lo tanto, era esencial que la comunión con Dios fuese parte fundamental, clave, fuese lo primero en este momento de la conquista, porque no iban a ser ellos quienes iban a vencer, era Dios a través de ellos quien les daría la victoria. Así que la preparación es bien importante cuando estamos caminando con Dios. El segundo aspecto tiene que ver con las instrucciones. Sabe que un aspecto de suma importancia es que el pueblo no podía darse el lujo de hacer las cosas a su manera. No podían arriesgarse a perder su futuro, perder el porvenir. Ellos debían confiar en la palabra de Dios. Y era bien sabido de todos ellos que en cada ocasión que le habían obedecido, les había ido bien. Y cuando actuaron con desobediencia, las consecuencias habían sido desastrosas. Entonces, si deseamos tener un futuro bueno, maravilloso, créame lo que le digo, conviene permitirle a nuestro Dios que Él sea quien nos esté guiando. Porque mire, la verdad es que el mundo ofrece muchas alternativas para ayudar al ser humano a resolver sus problemas. Buscamos acá, buscamos allá y el mundo siempre va a tener una solución rápida para nuestros problemas, pero la Biblia nos brinda lo suficiente para saber qué hacer en esos momentos importantes de nuestra vida. Y si depositamos nuestra esperanza en las promesas divinas, nos irá bien, no solamente bien, nos irá muy bien, porque estaremos en la presencia de Dios en todo momento. Y créanme que las instrucciones dadas a Josué tenían que ver con la manera de manejar el arca del pacto y cómo la presencia de Dios estaría con él de la misma manera que Dios había estado con Moisés. Es decir, no podemos realizar la obra de Dios a nuestra manera. Yo no puedo decir es que yo creo, yo pienso, yo me imagino que así vamos a hacer las cosas. No, es importante ver qué es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Porque recordemos que es la obra de Dios, es la iglesia de Dios. Nosotros solamente somos sus administradores. Usted y yo solamente administramos aquello que le pertenece a Dios. Entonces debemos seguir diligentemente
las instrucciones que Dios nos pueda estar dando en cada momento. Y esto obviamente requiere estar atentos a lo que Dios nos dice cada día a través de su palabra. Y el tercer aspecto tiene que ver con el resultado. Ya estuvimos hablando acerca de ese momento de la preparación, estuvimos hablando acerca de las instrucciones que Dios le da a Josué, pero también quisiera que viéramos el resultado ahí en Josué 3, 14 al 17. Y dice la palabra de Dios que dice, y aconteció cuando partió el pueblo. Es decir, difícilmente Dios mostrará su poder si nosotros no actuamos. Todo aconteció cuando el pueblo partió. Tal vez, quizá algunos fueron titubeantes o inseguros, pero no se detuvieron. Creyeron a lo que Dios había dicho y ellos deciden avanzar. Sabe que en muchas ocasiones la obediencia a la palabra de Dios es lo que falta en la vida del cristiano. Muchas veces se deja de lado la convicción plena en lo que Dios ha prometido y no se da ese paso de fe que abrirá un Jordán de bendiciones. Ellos tuvieron que obedecer y el resultado de la obediencia fue algo impresionante e inmediato. Dice la palabra de Dios que cuando los sacerdotes entraron y ellos tocaron el agua, dice la palabra de Dios que las aguas se dividieron. Y no solamente eso, sino que se menciona que ni los pies del pueblo se mojaron. Es decir, los sacerdotes entraron sí al agua, pero cuando los sacerdotes fueron obedientes, cuando los líderes fueron obedientes a Dios, el río se abrió y luego el pueblo pasó en seco, cuando el liderazgo le cree a Dios. Y créame que como líderes debemos pararnos en medio de ese Jordán, pararnos en medio de ese problema y creerle a Dios sabiendo que Él cumplirá su promesa. Sabe que no debemos dudar de lo que Dios ha prometido. Y créame, estamos en medio de una situación difícil ahorita con la cuestión de la pandemia. Y yo sé que estoy hablando ahorita a muchos líderes, supervisores. Y yo le invito a usted, hermano, con todo respeto, a que podamos estar en ese Jordán. Y no correr, no huir, sino que podamos creerle a Dios y decirle, Señor, tú vas a abrir el río, tú vas a hacer que aún en medio de la situación difícil, tu gloria pueda ser manifiesta en nuestro medio. Y Dios lo hará, pero cuando usted y yo nos levantemos de nuestro sitín, nos levantemos de esa comodidad y podamos caminar y podamos creerle a Dios y podamos avanzar y podamos estar frente a ese Jordán, y no solamente estar al frente, sino caminar y en medio, esperar a que todo el pueblo pueda pasar. Créame, Dios es fiel y Dios hará que podamos tener la victoria. Y a manera de conclusión, sabe que en la lección del día de hoy vemos que Dios movió a Josué como líder a continuar hacia la tierra prometida. No solamente a él, sino todo el pueblo. Y el pueblo tuvo que prepararse para obedecer a la palabra de Dios y para seguir estrictamente las instrucciones que Dios les había indicado. Sabe que como hijos de Dios debemos obedecer a la guianza divina y poder así ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Vamos a creerle a Dios. Podemos ver que Dios es un Dios que abre mares, Dios abre ríos, pero siempre y cuando haya un pueblo que esté dispuesto a cruzar el Mar Rojo, que esté dispuesto a cruzar el mar o el río Jordán, y que haya un líder, un Moisés, un Josué, que le sigamos creyendo a Dios. Así que vamos a levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y créame lo que le digo, Dios nos dará la victoria. Y para conversar ahí en su grupo familiar o donde quiera que usted se encuentre ahorita, yo le invito para que nos preguntemos qué tan importante es nuestra obediencia a Dios para enfrentar los desafíos de la vida. Qué tan importante es nuestra obediencia a Dios para enfrentar los desafíos de la vida. Oremos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por cada hermano, hermana, líder, supervisor que nos está permitiendo entrar a su hogar en esta hora. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que
tu plan, tu propósito se cumpla en esta hora. Y que cualquier situación que podamos estar enfrentando ahorita, Señor, pueda de alguna forma, Señor, ser abierta ese problema, pueda ser quitado ese problema y que podamos creerte a ti en el nombre de Cristo Jesús. Y pedimos, Señor, por todos aquellos ahorita que están pasando por alguna situación difícil de enfermedad. Lo creemos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo le invito a que comparta este video, que le ponga ahí un me gusta si es posible y que podamos también ser de bendiciones a otros, de bendición a otros. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.